en Jeremías capítulo 13. Jeremías 13. Jeremías es llamado el profeta llorón. El profeta llorón, así le conocen muchos, debido a que él derramó muchas lágrimas por Israel. Él derramó muchas lágrimas por el pueblo de Dios. Él escribió el libro de Lamentaciones. De hecho, usted puede buscar ahí adelante de Jeremías. Usted va a encontrar precisamente Lamentaciones. Es un endecho que Jeremías escribe por causa del pueblo de Israel. Jeremías es un profeta que escribe y predica y enseña para que el pueblo de Judá, el reino del sur, se arrepienta de su maldad, porque si no Dios iba a enviar enemigos que los iban a esclavizar, y eso es exactamente lo que sucedió. Pero Jeremías está predicándoles, está llorando porque no hacen caso. Dios lo usa para que el pueblo entienda la gravedad de su pecado, pero no hacen caso. Jeremías es usado por Dios para poder enseñar entonces a ellos la manera de poder regresar, la situación del pueblo. Y Jeremías hace varias ilustraciones para que el pueblo entienda. Por ejemplo, vaya a capítulo 18, Jeremías capítulo 18. Jeremías 18. Mire lo que dice ahí, como un ejemplo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él había hecho se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como el alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías, como en este caso, es llevado por Dios, dice: lleva a los ancianos, lleva a los líderes, llévalos a la casa del alfarero para que vean cómo trabaja el barro, cómo es que él moldea ese barro. Y ve por favor. Y todos estaban bien pendientes de lo que estaba haciendo esa vasija, esa recipiente que para meter líquidos, agua, vino. Y de repente cuando la estaba haciendo, se echó a perder. Era un barro blandito y se echó a perder. Y Dios usa esa ilustración para decirle al pueblo: ustedes son como ese barro en mi mano, yo los voy a moldear. Y esa es solamente una ilustración de las que Dios usa para enseñar al pueblo, para que el pueblo comprendiera, para que el pueblo entendiera. Una de esas es el capítulo 13. Vaya ahora sí. El capítulo 13. En la palabra de Dios, el uso de símbolos, parábolas, es usado frecuentemente para ilustrar, para que puedan ver. Por ejemplo, Jesús utilizó la luz para decir: ustedes son la luz. ¿Sí ven cómo la luz se pone en lo más alto de una casa para iluminar? Así son ustedes. Ustedes son la sal. También se usó la vid, los pámpanos, los malos frutos, el pastor, las ovejas, diferentes elementos sencillos y de la vida cotidiana que ilustraban verdades espirituales profundas. Y es aquí cuando Jeremías, también aquí, Dios le dice: cómprate un cinto. Vean por favor el versículo 1, dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino. He titulado a esta enseñanza: el cinto
el cinto podrido. Deje que Dios le hable. Deje que Dios nos hable. Cierre sus ojos, incline su rostro. Oremos. Señor, te necesitamos una vez más. Ruego, Señor, que tu poder se manifieste en esta predicación, en esta enseñanza. Que nos hagas, Señor, temblar. Que nos hagas, que nos sacudas, Señor. Que ablandes nuestro duro y necio corazón. Señor, te necesitamos. Bendice esta enseñanza de tu palabra. Háblanos. Toca cada corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jeremías, entonces, en este pasaje, el Señor usa un cinturón para ilustrar a su pueblo y a nosotros estos datos espirituales que Dios quiere hablarte el día de hoy. Creo que en Ecuador utilizan más la palabra correa que cinturón. Aunque la Biblia aquí habla de un cinturón, de un cinto, pero es lo mismo que una correa. Voy a pedirle a un varón que traiga cinto o correa, que pase al frente. ¿Habrá alguien que traiga un cinto o una correa? ¿Hay alguien que traiga? ¿Quién trae? Muy bien. ¿Alguien trae un cinto o una correa? Muy bien. El hermano Basilio. Bienvenido, hermano Basilio. Siempre será bienvenido en esta iglesia, hermano. Vamos a dar un aplauso al hermano Basilio. A ver. Véngase para acá, hermano. Lo vamos a justiciar. No, pase para acá, por favor. Usted me va a ayudar. Hoy él ya no se llama Basilio. Él se va a llamar Jeremías. ¿Cómo se va a llamar? Jeremías. Tome asiento, Jeremías. Por favor, tome asiento. Y esta correa, que es de él, ¿verdad? Por supuesto, la vamos a usar como ilustración para que nadie olvide la enseñanza del día de hoy. Voy a pedirte, por favor, que vayas allá, hijo, y la lleves con Caleb. Llévala ya, rapidito, llévala ya. Jeremías, entonces, este gran profeta de Dios, recibe la instrucción de Dios. Él recibe 4 instrucciones y lo vamos a ver bien rápidamente. 4 instrucciones que Dios le da a Jeremías con respecto al cinto, para luego después darle una aplicación en esta noche y que sea de gran bendición para nosotros. Mire cuál fue la primera instrucción que Dios le dice a Jeremías. Vea otra vez, capítulo 13, versículo 1, dice: así me dijo Jehová. Mire cuál es la primera instrucción que le hace. Dice: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. La primera instrucción que Jeremías recibe de parte de Dios es: ve y cómprate un cinto. Ve y cómprate un cinto, pero no cualquier cinto, no cualquier correa barata. No, quiero que vayas y consigas un cinto ¿de qué, hermanos? De lino. Entonces Dios le dice a Jeremías: quiero que vayas y te consigas una buena correa, pero no cualquier correa. Esta correa tiene que ser de lino, pero aguas, no quiero que la metas en agua. Quiero que la mantengas limpia y pura. Entonces Jeremías va y obedece a la primera instrucción que Dios le dice. Así que Jeremías camine y vaya a comprarle a Caleb esa correa. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2. Vea lo que dice ahí. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. En la Biblia, el lino, queridos hermanos, es un elemento importante. Dios no le dice a Jeremías: ve y cómprate un cinto de cualquier material. Le dice que sea de lino, porque hay una razón. Dios ordena, da instrucciones porque tiene un motivo, tiene algo que enseñarnos. Y esta correa entonces es de lino, y Dios le dice: cíñela sobre tus lomos, es decir, póntela, pero no le meta aquí en los, nada más así por encimita, por favor, porque la vamos a volver a usar.
cíñete. Y él, Jeremías, va y se consigue una correa, un cinto de lino, y no lo mete en agua y lo pone en sus lomos. Y ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Vea por favor ahí en Apocalipsis 15:6. No pierda Jeremías 13 porque vamos a regresar ahí. Pero mire cómo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 15 y el versículo número 6. Apocalipsis 15:6 dice ahí la Biblia, Apocalipsis 15:6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos ¿de qué? De lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. El lino en la Biblia, querido hermano, es un elemento utilizado para los sacerdotes, para los levitas, para los ángeles. El lino en la Biblia tiene un simbolismo de pureza, de valor. Los sacerdotes llevaban estas correas, estos cintos de lino para poder administrar. Sus túnicas eran de lino también. Mire Éxodo capítulo 28. Éxodo 28, 42. No vamos a ir a todos los versículos porque no terminamos. Pero mire, Éxodo capítulo 28. Éxodo 28, versículo 42. Esto será el holocausto continuo. Estoy en el 29, disculpen. 28, 42. ¿Están ahí, hermanos? 28, 42. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Vea el versículo 39 también. Y bordarás una túnica. ¿Sí me están siguiendo? ¿De qué? De lino. Y harás una mitra ¿de qué? Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. El lino era utilizado entonces de manera muy especial, hermanos, para los sacerdotes, para los que servían en el templo, para dignidad, para hermosura. Entonces, el lino que Jeremías compró no era un cinto que iba a comprar en la feria libre. No era un cinto que podía conseguir en cualquier puestecillo. No, era un cinto de gran valor. Era un cinto que traía distinción. Era un cinto que al portarlo todos los demás, póngase de pie Jeremías, lo veían y decían, wow, Jeremías no trae cualquier cinto. Y mire, Jeremías lo portaba, por supuesto, con el pecho erguido, orgulloso, en el buen sentido, porque tenía una correa de lino, una correa linda, una correa hermosa, y Jeremías lo tuvo. No nos dice la Biblia cuánto tiempo lo portó, pero todo el pueblo conocía a Jeremías. Era el predicador, era conocido, todo el mundo sabía que traía un lino, un cinto nuevo, un cinto que llamaba la atención, un cinto costoso, un cinto que no le costó nada más unos cuantos centavitos. No, era un cinto que traía distinción, hermosura, y él se sentía bien al portarlo. Y déjeme decirle, ¿puede sentarse Jeremías? Déjeme decirle, hermano, que de la misma manera, no solo era una prenda de mucho valor que usaban los sacerdotes, era una prenda que traía distinción, una prenda de dignidad, una prenda de nobleza. Una prenda, el lino es utilizado para la santidad, para los ángeles, inclusive los podemos ver vestidos con vestiduras blancas, resplandecientes, de lino fino, purísimo. Déjeme decirle que ese cinto representa cada hijo de Dios. Cada hijo de Dios, porque fuimos comprados por un altísimo precio. Mire lo que dice Primera de Pedro 1. Vaya a su Biblia, Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 18. Primera de Pedro 1, 18 dice la Biblia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Déjeme decirle que el precio que se compró para que Cristo te comprara a ti fue su misma sangre. Él derramó su sangre en la cruz para poder comprarte. Por precio fuiste comprado. Eres valioso para Dios. Él tuvo que entregar a su Hijo Jesucristo para ser golpeado, humillado, para que fuera lacerada sus espaldas, para que botara esa sangre de su espalda y se pudiera dejar ver los nervios y la carne, su rostro desfigurado, su sangre derramada por su cara y golpes de los soldados romanos, y esa cruz siendo cargada y siendo atravesado por clavos en sus manos y en sus pies. Ese fue el precio para comprarte a ti y a mí. Un altísimo precio, porque eres importante para Dios. Dios te ama demasiado. Y para Dios tú eres muy importante. De la misma manera que Jeremías tenía su cinto precioso, costoso, que le traía distinción, que le traía hermosura. De la misma manera Dios compró a ti y a mí. Y somos importantes para Él. Pero mire el segundo mandato o instrucción que Dios le da a Jeremías con respecto al cinto de lino. Vea, vuelva a Jeremías, capítulo 13. Jeremías 13, versículo número 3. Jeremías 13, 3. Póngale una marca en su Biblia porque ahí vamos a estar regresando. Dice: vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de la peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Ahora la instrucción que Jeremías recibe es: Jeremías, quiero que vayas al río Éufrates, al Tomebamba de aquí. Y quiero que busques un lugar, una cueva, y quiero que caves, y quiero que lo metas ahí y lo dejes ahí. Jeremías, yo sé que es algo muy precioso para ti. Yo sé que lo has portado por un tiempo y te has sentido digno, te has sentido noble, ha traído distinción y hermosura a tu vida. No cualquiera trae un cinto de lino como tú traías, pero es tiempo de que me obedezcas. Quiero que vayas y camines muchísimos kilómetros y allá cabes en esa cueva y escondas ese cinto de lino que has comprado. Y ahora usted va a ir al Tomebamba y aquí le esperamos. No, él va a buscar un lugar ahí en las cortinitas, mira, ahí en las cortinitas, hermano, ahí abajo. Ya. Usted de vuelta si quiere, no hay problema, pero escóndemelo. La distancia que Jeremías recorrió, escuche este dato, fue de 500 kilómetros. Pero regrese, hermano, no se vaya, me vaya a ir porque no tengo otro Jeremías. La distancia que Jeremías recorrió fue aproximadamente 500 kilómetros. Desde Anatot, donde recibió la instrucción, hasta el Éufrates. Según Esdras, en el relato de la Biblia, tardó aproximadamente 5 meses en llegar. Entre 4 y 5 meses, véngase para acá, Jeremías. Entre 4 y 5 meses a llegar a aquel lugar. Una gran distancia. Jeremías tiene que decidir obedecer o no obedecer. Y como es un siervo del Señor, tiene que obedecer. Quizá por su mente pasó, pero ¿qué tengo que hacer yo? 500 kilómetros de distancia hasta el Éufrates para esconder este hermoso cinto que he lucido por varios tiempo, pero tengo que obedecer. Pues siéntese un momento, hermano. Y ahí va Jeremías caminando
por semanas, por meses caminando. Yo puedo imaginarme a Jeremías despidiéndose de su hermosísima correa, de su hermoso cinto que había portado por un buen tiempo. Ahora ya no lo va a tener más, y cada vez se va acercando hasta llegar a la peña donde obedece. Cava, esconde el cinto, y ahora Jeremías no se puede quedar allá, como el hermano tampoco se quedó allá afuera. Aquí está calientito. Regresó hasta Anatot otra vez. ¿Y sabe qué representa esto, hermanos? Cada paso que Jeremías daba ahora ilustra perfectamente la lejanía entre lo valioso que era el pueblo y su Dios. Cada paso que Jeremías daba de regreso era una ilustración de la lejanía del pueblo de Dios. Jeremías ya no tenía más su cinto. Estaba lejos de él, donde el cinto ya no podría cumplir con su propósito, donde el cinto ya no lucía, estaba escondido, se estaba dañando. Para eso no fue diseñado, pero sin embargo, él fue y lo escondió. Y cada paso que Jeremías daba de regreso hacia Anatot ilustra perfectamente cómo es que el pueblo se fue alejando de su Dios, de aquel que le daba propósito, de aquel que le daba hermosura. No valía en sí solo, sino que necesitaba ser lucido, ser usado. Y de la misma manera ilustra cómo el pueblo de Israel en aquel tiempo se alejó de Dios. Pensaban que no necesitaban a Dios, que no necesitaban estar cerca de Él, y se alejaban, y se alejaban, y se alejaban, y se alejaban de Él. Pero me temo que en esta hora algunos de los que estamos aquí estamos igualito que el cinto en este momento, lejos del Señor. Oh, si el Señor te salvó, te compró, pagó un altísimo precio por ti, pero estás tan lejos del Señor, allá escondido donde no deberías estar. Eres tan precioso, eres tan valioso, eres tan importante para Dios, pero allá en la cueva no sirves para nada. Y poco a poco Jeremías llegó hasta Anatot para poder. Y ahora el pueblo decía: ¿y tu cinto? ¿Que no era este el que traía un cinto hermosísimo de lino que le traía distinción y hermosura? Ahora se te van a caer los pantalones. ¿Dónde está tu cinto? Todo el mundo se preguntaba. Y cuando todo el mundo empezó a ver, a observar que no tenía su cinto, fue aquí cuando tenemos la tercera instrucción que Dios le da a Jeremías. Mire cuál es esta instrucción. Jeremías capítulo 13. Versículo número 7. Entonces fui al Éufrates y cavé. Versículo 6, disculpen, 6. Y sucedió que después de muchos días, me dijo Jehová. Ahí va la tercera instrucción. Levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde había escondido. Entonces Dios le dice, pasados muchos días: Jeremías, ¿te acuerdas del cinto que traías? ¿Cómo lo vas a olvidar? De esa correa. Bueno, pues vuelve a ir hasta allá y tráela por favor de regreso. Y ahí va Jeremías otra vez caminando esa gran distancia hasta el río Éufrates para obedecer la voz de Dios. Otra vez tiene que llegar hasta esa hendidura de la peña para poder sacar ese cinto que estaba guardado por muchos días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Muchos días. No una semana ni dos, muchos días. Tanto tiempo lejos del Señor. Tanto tiempo lejos de donde debería lucir, de donde es importante. Tanto tiempo lejos de la presencia del Señor. Y es exactamente la manera en la que muchos nos encontramos.
Un día estuvimos en la iglesia, un día servimos a Dios, un día vivimos para Él, un día nos rendimos a Él, pero poco a poco nos fuimos alejando pensando que todo estaba bien. Aquí es la verdadera gozo, el verdadero placer. Yo no necesito reglas, yo no necesito iglesias, yo no necesito la Biblia, yo no necesito nada de eso. Y pasó el tiempo. Y miren lo que ahora acaba de suceder con este cinto que un día fue lindo, hermoso, un día fue costoso. Miren lo que dice el versículo número 7. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había, ¿qué, hermanos? Para ninguna cosa era bueno. Qué tristeza. Qué lamentable que se haya pagado un altísimo precio. Qué lamentable que se haya pagado, que se haya elaborado, que fuera para hermosura, para distinción, para dar gozo y alegría, y que ahora Jeremías tenga que sacar de ese hoyo ese cinto y lo saca de ahí y ahora está podrido. Ahora para nada sirve, así como este. Hay que cooperarnos para comprarle uno al hermano. El cinto que Jeremías había sacado del hoyo, dice la Biblia, estaba podrido. Que para ninguna cosa era bueno. Un cinto que no sirve. Un cinto que causa lástima. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ilustra perfectamente la vida de algunos que se quisieron alejar del Señor, que pensaron que no necesitan de Dios, de la Biblia, que no necesitan orar, que no necesitan un pastor, y poco a poco, mancha a mancha, empieza a aparecer en el cinto eso precioso, eso valioso, eso grandioso. Para nada es útil. Y déjame decirte que así hay muchas vidas de creyentes que, hermanos, un día lucieron, un día fueron usados, un día estuvieron como ese cinto, pero ahora están, la lejanía produjo pudrición. Qué tristeza, pero Jeremías tiene que ir por el cinto podrido. Cójalo por favor, hermano. Y todos, enseñárselo a todos. Enseñárselo al pueblo. El pueblo que había visto el cinto. El pueblo lo había conocido, pero ahora estaba podrido. Y ahora Dios viene a aplicarlo. ¿Por qué llegaron a esa pudrición? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ese cinto representaba el pueblo, representa la vida de nosotros, hermanos. ¿Cómo es que ese cinto llegó a podrirse? ¿Cómo? Dios nos dice cómo. Y más vale que prestemos atención para no llegar a esta situación tan triste de ser podrido, que para nada es bueno. Mire cómo dice la Biblia, por favor, en cuarto lugar. Versículo 8. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, aquí está el cuarto punto. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Y mire la primera razón de por qué se pudrió el pueblo, por qué llegó a ser inútil. ¿Por qué el pueblo se llenó de soberbia? ¿Por qué razón? Mire la primera, dice ahí en la Biblia, versículo 10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. La primera razón que Dios le da a Jeremías
ilustrando al pueblo: ustedes llegaron a esta pudrición por no escuchar mi palabra, porque no quieren escuchar la Biblia. Y sabe, hermano, cuando nosotros abandonamos la Biblia, no queremos escuchar la palabra de Dios, no leemos la Escritura, es el primer paso a ser podridos, es el primer paso a ser inútiles, es la primera mancha que aparecerá en nuestra vida. Y Jeremías tiene que usar esta ilustración y predicarle al pueblo. Levanta el cinto podrido y les dice: este pueblo no quiere oír mis palabras. Y así lo dice la Biblia. Mire, Segunda de Crónicas, no pierda Jeremías. Segundo de Crónicas, el capítulo 36, por favor. Segundo de Crónicas 36. El versículo número 15. Jeremías le dice al pueblo: este pueblo no quiere oír mis palabras. Y mire cómo estaba el pueblo. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo número 15. ¿Están ahí, hermanos? Dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Ahí está Jeremías. ¿Quién enviaba a los mensajeros? Dios. ¿Cuál era el propósito? Que les predicara la palabra. ¿Por qué? Dice el versículo 15: porque él tenía misericordia de su pueblo, de su habitación. Pero mire cómo reaccionaba el pueblo en el versículo número 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todo los entregó en sus manos. Todo comenzó. La primera mancha apareció a podrirse cuando el pueblo no quiso oír sus palabras. Cerraron sus oídos, hicieron escarnio, se burlaron de la predicación, se burlaron del pastor, se burlaron de los hermanos, se burlaban y hacían escarnio, preferían jugar en el celular que escuchar la palabra, preferían ver TikToks en lugar de venir a la iglesia, menospreciaban la palabra, y ahí está el cinto pudriéndose poco a poco. Pero no fue todo lo que les llevó. Estos, dice la Biblia, que Jeremías iba y les predicaba, y dice la Biblia que se burlaban de él, hacían escarnio, no querían escuchar la palabra de Dios, porque no quisieron oír. Pero mire la segunda razón de por qué Dios le dice que el cinto se pudrió. Vuelva a Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, y mire lo que dice el versículo número 10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. En segundo lugar dice que anda en las imaginaciones de su corazón. La segunda razón que Dios le dice a Jeremías por qué se pudrió el pueblo, porque se fue alejando de mí, porque andan en las imaginaciones de su corazón. En otras palabras, el pueblo prefería escuchar su propio corazón. El pueblo prefería seguir sus propios consejos que obedecer la palabra de Dios. Y lo primero que hacemos es hacer a un lado la Biblia. No me interesa, no creo que sea verdad, es un libro anticuado, y ahora voy a hacer lo que yo creo que es mejor hacer, creyendo que somos más sabios que Dios. Tomando decisión, pues yo no creo que tenga nada de malo que mi hija ande con un novio mundano. ¿Qué de malo tiene? Pues yo no creo que tenga nada de malo que me eche una copita con mi compadre. ¿Qué de malo tiene? Yo no creo. Que de repente uno está joven, hay que salir a divertirse, hay que ir a la disco y punch, 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 punch. Ya luego nos arreglamos. No tiene nada de malo.
Ay, pues si mi hija quiere andar con otra mujer, no tiene nada de malo, son sus decisiones. Pensando que estamos bien, dejando y abandonando la palabra de Dios, andamos en las imaginaciones de nuestro malvado corazón. En lugar de seguir el consejo de Dios, ellos ignoraron el consejo de Dios y siguieron sus propios pensamientos. Y poco a poco las manchas empezaron a podrir lo precioso, lo valioso. ¿Qué tal está su vida, hermano? ¿Qué tan lejos está del Señor? ¿Será usted un cinto podrido que para nada es útil? ¿Porque abandonó la Biblia? ¿Porque abandonó la palabra? ¿Porque sigue sus propios consejos? El pastor está loco, hombre, no le hagan caso. Pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia. No, hombre, no, váyanse. Siguiendo sus malvados pensamientos. Y les recuerdo lo que la Biblia dice. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Este pueblo siguió sus propios consejos. Ya no quisieron hacerle caso a la autoridad bíblica. Ya no quisieron. Y ahora dan el siguiente paso. Miren Jeremías 13. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Jeremías les presenta el cinto al pueblo y les dicen: ustedes no quisieron oír las palabras de Dios. Ustedes siguieron su propio malvado corazón. Y en tercer lugar, se pudrieron porque empezaron a servir a otros dioses en lugar de servir al verdadero Dios. Empezaron a servir al Dios llamado dinero. Empezaron a servir al Dios llamado vanidad, al Dios llamado libertad, libertinaje, al Dios llamado como le llames, yo no sé, pero muchos han dejado la palabra, han seguido sus propios consejos y ahora están sirviendo a otros dioses y vendrán a ser como este cinto que para nada es bueno. Deberíamos servir a Dios. Deberíamos honrar con nuestra vida a nuestro Dios, pero no ha sido así. Tenemos que reconocer que al igual que este cinto, nuestras vidas pareciera que se han podrido, al igual que el cinto de Jeremías. A pesar de que has recibido tanto de Dios, a pesar de que eres tan importante para Dios, las manchas cubren totalmente el cinto. Dios tenía un propósito para el cinto. Miren en el último lugar, acompáñenme por favor en el versículo número 11. Porque como el cinto, póngase el cinto en nada, aquí por favor. Dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Dice Dios, así como el cinto junta los lomos del hombre y lo junta, lo presiona, lo ciñe, así yo quise estar junto con mi pueblo. Así yo quise tener comunión con Él. Así yo quería que tuviéramos armonía y que fuéramos uno. Porque yo amo a mi pueblo. Yo quería eso. Yo quería que fueran por fama, por honra.
Yo quería que las demás naciones vieran esta nación tan grandiosa que es Israel, un Dios maravilloso. Yo quería juntarlos como la gallina junta sus polluelos. Oh, yo quería darles mi amor, mi gracia. Yo quería hacerlo, pero no escucharon. Querido hermano, quizá tú te encuentres como este cinto. El plan de Dios era que el pueblo de Dios fuera un ornamento de nobleza, una luz para las naciones. Pero rechazaron este noble llamado, se volvieron inútiles para su propósito y se pudrieron. Pero déjame decirte, hermano, que si tú estás en esta noche, al igual que el cinto, Dios desea quitar tus manchas. Mira lo que dice Isaías 1. Con este pasaje terminamos, por favor. Isaías 1. Está ahí atrásito de Jeremías, está Isaías. Capítulo número 1, versículo número 18 en adelante. Con este pasaje terminamos. Mira Isaías 1:18. ¿Están ahí, hermanos? Quiero que todos estén ahí. Es lo más importante, la conclusión de todo lo que hemos escuchado. Isaías 1:18. Mire lo que dice la Biblia ahí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es una invitación gloriosa del Dios bendito, del que te quiso juntar, del que te compró, pero que tú te apartaste y te fuiste y te desbocaste y te perdiste en la cueva y te podriste. Aunque eres precioso y valioso, Dios dice, ven, vamos a hacer cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, negros, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mire lo que Dios te dice aquí, hermano querido. Escucha el amor de Dios que dice tu nombre. Paul, ven. Vamos a hacer cuentas hoy. Mariana, sé que tus pecados son tan grandes y tan negros como la grana. Yo sé, Juan, que has pecado gravemente. Yo sé, dice Dios, que quizá estén tan rojos como si el vino hubiese caído sobre una tela blanca y no lo puedes quitar. Yo sé eso. Yo sé que has vivido viendo pornografía, mentiras, maldiciones, que has hurtado, que has defraudado, que has sido hipócrita, desleal, infiel. Yo lo sé, dice Dios. Quiero que hagas cuentas conmigo. Yo quiero que tú comas del bien de la tierra. Yo quiero limpiar tus manchas. Ese cinto podrido puede llegar otra vez a lucir. Con la sangre preciosa de Cristo, Él puede limpiar tus manchas. Con la sangre del Cordero puedes recibir el perdón y la restauración en tu vida. No importa qué tan lejos hayas ido. No importa cuántos kilómetros te hayas alejado del Señor. Su sangre poderosa puede limpiarte, hermano. Puede darte una nueva oportunidad en tu vida. Él dice, ven, hagamos cuentas. Quiero limpiar tus pecados, quiero borrarlos. Quiero que hagamos cuentas, si quieres. Pero luego termina dando la última advertencia. En el versículo número 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Y esta sentencia
la firma el Señor diciendo, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No es un juego. Hoy tienes la oportunidad de reconciliarte con tu Dios. Hoy tienes la oportunidad de recibir otra vez, hermano, el llegar a ser importante para Dios, el llegar a ser y cumplir lo que Dios tenía para tu vida. Él puede limpiarte, quitarte toda mancha y hacerte útil otra vez, si quieres, si oyes, si vienes a Él. Pero si no quieres y quieres ser rebelde, vas a ser consumido a espada, porque Dios el Señor te lo garantiza. ¿Cuál decisión va a tomar usted? ¿Por qué no venir hoy, en este día tan especial que celebramos, que conmemoramos, hermanos, la cena del Señor, donde recordamos su sangre derramada en la cruz? ¿Por qué no venir hoy a sus pies y decirle, Señor, limpia mis manchas, limpia mi pecado? Yo reconozco que estoy tan lejos, Señor, a kilómetros de ti. Tú sabes cómo me siento. Tú conoces mis lágrimas, Señor. Tú conoces mi angustia, mi desesperación. Acércame a tus lomos otra vez, Señor. Apégame a ti otra vez. Límpiame. Hazme útil una vez más, Señor. Hazlo por tu amor, por tu gracia. Clame esta noche. Reconcíliese con el Señor. Cierre sus ojos. Gracias, Jeremías. Dios te bendiga. Cierre sus ojos, incline su rostro. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias por oportunidades como estas de reconciliarnos contigo. No permitas que seamos como ese pueblo que cerró sus oídos para no escuchar tu voz.